Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Tras Hegel. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior Hegel criticó los tipos de conocimiento como es el matemático y el histórico y trata de apuntalar la cuestión de que el método filosófico no debe de copiar ni el método histórico ni el método matemático. Muy bien, en este capítulo comentaremos la sección El conocimiento conceptual, que da fin al apartado El conocimiento filosófico dentro del prólogo. Por tanto, esta entraña también en la misma medida lo negativo en sí, lo que se llamaría lo falso, si se lo pudiera considerar como algo de lo que hay que abstraerse. Venimos de la crítica de Hegel al método histórico y al método matemático, que no son aptos para la filosofía. ¿Y por qué no son aptos para la filosofía? Porque solamente están trabajando con verdades, están trabajando con certezas inamovibles, incólumes, y entonces lo que ellos dejan afuera es lo valioso de lo negativo. Y lo negativo en este caso sería la falsedad. De lo que se trata en el caso del método que nos propone Hegel es incorporar los dos momentos dentro de la misma filosofía, porque así como es importante la verdad, entrecomillada, su contrario, también entre comillas lo falso, se incorpora para que pueda seguir avanzando. Lo verdadero es, de este modo, el delirio báquico, en el que ningún miembro escapa a la embriaguez y como cada miembro, al disociarse, se disuelve inmediatamente por ello mismo. Este delirio es, al mismo tiempo, la quietud translúcida y simple. Una narración muy apasionada de lo que es el devenir, ¿no? Así es, poniendo el ejemplo del delirio báquico, que todo el mundo andaba exaltado por el alcohol. Básicamente un todos contra todos, ¿no? Ajá, pero al mismo tiempo como que se pierde, está en constante movimiento, ¿no? Ajá. Podemos decirlo así. Pero este movimiento incesante y constante como que es una forma de quietud, que es lo que a mí me llamó mucho la atención y me recordó ahí incluso un poema de Villerut y demás. Pero es lo que está dando a entender, ¿no? Que todo dentro del todo del movimiento aprendido como quietud, lo que en él se diferencia y se da un ser allí particular, se preserva como algo que se recuerda, ¿no? O sea, que se mantiene el pensamiento avanzando en el devenir, pero al mismo tiempo no deja de estar en movimiento. Cuando habla Hegel de la lógica, ¿qué es lógica para Hegel? Bueno, de entrada a lo mejor no es algo tan distinto. Podríamos decir que la lógica es el pensamiento puro, o la labor de la filosofía, ya que él realizará después. Pero acá lo que subraya, que me parece también vital, es que la lógica trabaja de manera dialéctica porque la misma realidad trabaja de manera dialéctica. Entonces no es que Hegel se invente un método extraño a el contenido mismo que tiene que tratar, sino que del contenido mismo brota la dialéctica. Entonces el método es dialéctico porque su contenido en sí mismo es dialéctico, y la lógica tiene que llevar y trabajar con esos conceptos, pero siempre avanzando, siempre tratando de esclarecerlas de una manera dinámica. Y de lo que ahorita va a hablar y constantemente se va a quejar es de que los conceptos parecen como fijos, como estancados, y como que no consideran su parte negativa. Ajá. Algo así. Y lo afirma en lo siguiente, la frase me parece muy concreta, muy certera. El método no es, en efecto, sino la estructura del todo, presentada en su esencialidad pura. Precisamente por eso, porque el método es dialéctico, porque la misma realidad, el mismo todo, es dialéctica pura, es constante devenir, es constante cambio. Y entonces, si utilizamos un método que sea nada más la introspección, que después le vamos a llamar reflexividad,
está atentando contra la realidad misma, porque está juzgando a la realidad fuera de su propio contenido. Ya. Entonces necesita juzgarla dentro de su propia dinámica. El método naturalmente aparece y eso ya lo va a llevar más a cabo en la lógica también, ¿no? Por eso también la lógica como que es la labor a la cual vamos a llegar, pero aquí nada más estamos planteando por qué debemos de llegar para allá. Pero si la necesidad del concepto excluye la marcha indecisa de la conversación razonadora y la actitud solemne de la pompa científica, ya hemos dicho más arriba que no debe pasar a ocupar su puesto la ausencia de método del presentimiento y el entusiasmo y la arbitrariedad de los discursos proféticos que no desprecian solamente aquella cientificidad, sino la cientificidad en general. Sí, dos extremos. O sea, el que sí. estemos haciendo mal la ciencia no significa que no debamos hacer absolutamente nada de ciencia. Claro, ¿y quiénes hicieron mal la ciencia? Pues todo el idealismo. Quienes no hacen ciencia en absoluto, pues estos que tienden al entusiasmo y a la irracionalidad, que me parece que sería románticos, Jacobi y otros autores más. O sea, tiene destinatarios concretos y dice, ni los unos porque hacen mala ciencia, ni los otros porque se olvidan de ella, sino en un punto medio. Ajá. Y de aquí en adelante empezamos con Kant, porque dice lo siguiente: y tampoco es posible considerar como algo científico la triplicidad kantiana. Maki, ¿en qué consisten las tres críticas de Kant? ¿Qué es lo que menciona aquí Hegel, que es la triplicidad kantiana? Así es. Entonces son crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Sí. La crítica de la razón pura habla sobre nuestras condiciones de para conocer, Sí. digamos, hasta dónde nuestra razón da Así para es. conocer el mundo. La crítica de la razón práctica es la cuestión ética, con esas condiciones de posibilidad, ahora cómo nos comportamos, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a la crítica del juicio, que es esa capacidad de discernimiento entre los conocimientos que obtenemos con base en la crítica de la razón pura, como los aplicamos en la crítica de la razón práctica. Y al juicio estético incluso, ¿no? Me parece que es más extenso, ¿no? Y trata de ser al mismo tiempo una síntesis y un esclarecimiento de la capacidad adjudicativa. Pero resulta que si nosotros nos metemos a revisar la obra, nos damos cuenta que hay un esquema detrás que corresponde no solamente a la crítica de la razón pura, sino que también aparece similar, si no es que idéntico, a la razón práctica y también muy similar a la razón judicativa. Esto es que una vez que Kant elabora esta cuestión de un tipo de esquema trascendental, ese esquema trascendental se repite en cada uno de sus supuestas críticas. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces tenemos un esquema general y en función de ese esquema general medimos tres actos tan distintos como el juicio del conocimiento, el juicio moral y el juicio estético. Pero entonces esos juicios quedan medidos y delimitados en función de un esquema previo que yo ya elaboré y que evidentemente lo único que hago es calcarlo. Y por eso dice Hegel que es acientífico, porque es básicamente tú tienes tu plantilla kantiana Sí. y nada más se le aplicas a todo. Efectivamente, y Pero, todo se va a entender así. ¿cómo relaciona uno esa crítica a la creación de un sistema filosófico? Porque no, a final de cuentas, un sistema filosófico también es de cierto modo aplicar tu plantilla a cada aspecto de la realidad. Sí, pero entonces tú estás generando un esquema desde fuera de la misma realidad. Y lo que Hegel está constantemente dándonos a entender es que ese esquema ya se encuentra dentro de la misma realidad. O mejor dicho, que el método no debe de olvidar el contenido que está tratando. O sea, para Hegel lo que hacemos es descubrir las relaciones y para los demás lo que hacemos es imponerlas. Sí, y es catalogarlas con base en esquemas previos, a priori, Que nosotros nos inventamos. que de alguna u otra manera surgen y que parecería ser hasta cierto punto azarosas, ¿no? O sea, en el caso de Kant le está diciendo, claro, es que no llevas a concepto porque tu esquema es demasiado formal, demasiado cuadrado y olvidas algo bien importante que se llama la realidad. Entonces, eso es fruto de copiarle el método a la matemática. Por Claro. copiarle el método a la matemática te quedas en abstracciones vacías que no corresponden con nada en la realidad. O mejor dicho, que la realidad se tiene que someter a tu esquema previamente elaborado.
Entonces, no que dices... ni pasa en la actualidad, ¿verdad? De hecho, ¿no? Valga decir que Hegel lo que nos está impulsando es a dejar de pensar de manera cuadrada, y el idealismo y demás parecería ser que nos encierran en esas categorías. Lo que se consigue con este método, consistente en imponer a todo lo celestial y terrenal, a todas las figuras naturales y espirituales, las 2 o 3 determinaciones tomadas del esquema universal, es nada menos que un informe claro como la luz del sol acerca del organismo del universo. Hegel se acaba de aventar una cuartilla tirándole a Kant, diciéndole, eres un estúpido básico. Le está diciendo que lo que nos presenta es un esqueleto, ¿no? Un esqueleto sin carne y sin, no sé, nervios, sin sangre, ¿no? Y que si a alguien le parece impresionante es nada más porque es un inexperto, ¿no? Claro, efectivamente, y aquí lo que hace falta es como conocer los trucos del prestidigitador, y una vez que los conoces dices, va a ser esto, sí, va a ser aquello, ¿no? O sea, no hay mayor ciencia más que la repetición de lo mismo. Y es muy duro, me parece, con Kant. Pero hay parte de verdad en el sentido de que las categorías fijas nos hacen confusa la clasificación misma de la realidad. Cualquier taxonomía o cualquier orden supuesto bajo categorías estables, pues es demasiado complicado. Pongamos por caso y por ejemplo cómo ordenas una biblioteca. Tienes un sinfín de números y los libros son tan variados que de repente tienes, aquí están los históricos, aquí están los literarios, aquí están los filosóficos, pero de repente tienes una obra que es mitad filosófica, mitad literaria, o mitad histórica, y dices, bueno, ¿cómo clasifico a Cicerón con un tratado sobre la vejez? Pongamos por caso, que es lo que estoy leyendo. ¿Cómo entra o en qué entra? ¿Cómo lo clasificas? ¿O cómo clasificas el ensayo histórico? ¿Cómo clasificas? Si hablas de la ira y el perdón, que son emociones o cuestiones psicológicas, ¿dónde lo pones? Efectivamente. En filosofía, porque lo está escribiendo una filósofa, o en psicología, porque está tratando de emociones. Entonces sí, a lo mejor los bibliotecarios estamos, ay no, el sistema Dewey, ¿no? Y cada decimal es el non plus ultra de la taxonomía, pero es complicado. Se escapa, ¿no? O sea, siempre tendrás un libro que te desafía y te rompe el esquema, porque pudiéramos decirlo, el esquema se hizo para el libro y no el libro para el esquema. Exacto. Y por eso como rompe. Las tallas de la ropa con la industrialización. Exacto. O sea, se pretende que nosotros seamos los que entremos en la ropa en vez de hacer ropa para todos los cuerpos que hay. Efectivamente, muy interesante también el ejemplo, más vivencial, más verídico. Sí. La ciencia solo puede lícitamente organizarse a través de la vida propia del concepto. La determinabilidad que desde fuera, desde el esquema, se impone a la existencia, es en ella, por el contrario, el alma del contenido pleno que se mueve a sí misma. Me parece que ya es como una explicitación del concepto del concepto. O sea, en pocas palabras, ¿a qué le llamamos concepto? Y que a lo mejor es una palabra, una pregunta que pudiéramos plantearte a ti. Que nos trates de esclarecer qué es el concepto en términos muy generales, ¿no? ¿A qué le llamamos concepto? Normalmente al significado de una palabra, su contenido, claro. Su contenido, llamémoslo metafísico. Su contenido esencial, su contenido definitorio, y que me parece que eso es lo básico que tenemos que pensar en términos de concepto, ¿no? Y que la historia de la filosofía así lo ha venido pensando. Y Hegel menciona bastante el concepto, pero el concepto de Hegel es muy distinto al de la filosofía tradicional. No solamente es una crítica propia a Kant, que piensa un concepto inamovible, sino también a toda la filosofía anterior. Eso es lo que decías tú, como esa cultura filosófica que ya quedó desfasada porque tiene categorías estables que no corresponden propiamente a lo que se supone es esa realidad. Veremos que en el caso de Hegel lo que nos propone es que dentro del concepto, cualquiera que este sea, siempre se incluya su parte de negatividad. Hay una frase muy famosa de Spinoza que siempre viene a colación. Spinoza dice: omnis determinatio est negatio. Toda determinación es una negación. Trae a colación diversos problemas dentro de la filosofía. El que me parece que salta hacia la vista es el problema ontológico.
¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste el problema ontológico? Este comienza con Heráclito y Parménides, ¿no? Sí. Donde Heráclito nos dice que el ser está en constante movimiento, en constante cambio, y eso presenta el problema de decir, bueno, entonces nunca es el mismo ser, no podemos conocer realmente nada si todo está en constante cambio. Y Parménides era esta cuestión de que el ser es uno, el ser es inmutable, porque si pudiera moverse el ser o convertirse en algo más, solo puede moverse hacia la nada, pero la nada no existe. El ser es uno porque si hubiera distinción entre los seres, tendría que haber espacio entre ellos. ¿Y qué es el espacio? La nada, y la nada no existe. Entonces están estos dos autores con posturas totalmente diferentes, contradictorias, pero en ambas se ven problemas y soluciones. Entonces es un problema ontológico porque se refiere a nuestro problema para concebir el ser. Así es. ¿Y qué es lo que está diciendo en este caso Hegel? Bueno, que sí, que podemos asumir la cuestión de la identidad de pensamiento con el ser, pero el pensamiento y el mismo ser no sean algo que se encuentren fijo, sino que cada una se encuentra en su propio devenir. Y aunado con lo que sigue, el problema es que las filosofías posteriores solamente como que vieron o la fijeza o se centraron demasiado en la fijeza y uno que otro solamente en la cuestión del devenir, pero alejado del pensamiento en cuanto tal. Y lo que estamos tratando de explicitar es que el ser y el pensar sí se mantienen idénticos, pero también están en constante devenir. Es temporalidad, ¿no? Por eso la cuestión del delirio báquico y demás, todo es en movimiento, y este movimiento, que como bien lo estábamos diciendo anteriormente, no es otra cosa más que una aparente quietud que constantemente, como el río que fluye. Ajá. Si tú ves un río fluir, te lleva cierta calma y cierta paz, porque el río fluye y fluye tan tranquilo que parece que está quieto, pero está en constante movimiento. Sí, como que su movimiento es su esencia, ¿no? Ajá. Pero la esencia es en movimiento, no hay una esencia que se encuentre cerrada. Y Hegel después va a decir, podemos caer en dos dogmatismos distintos. En el dogmatismo de la afirmación, decir la realidad es la realidad independientemente del sujeto que la capta. Eso se le llama realismo, tomismo, llámale ingenuo si quieres tú. O sea, la realidad es la realidad y el sujeto no interviene en nada. Y el otro es el dogmatismo contrario, que es el dogmatismo de la seguridad o el dogmatismo de la certeza de sí mismo. De lo único que existe soy yo. Y del yo salen todas las representaciones y no importa la realidad, porque el yo es lo que constituye esa realidad. Llámese idealismo, sí, en general es el idealismo desde Berkeley hasta Kant, Fichte, Schelling y demás. Y pues lo que se trata entonces es de llevar esa igualdad, pero en el otro, ¿no? Llegar a la concordancia del pensamiento y el ser, pero por la vía dialéctica. Al principio la determinabilidad solo parece serlo por referirse a un otro, y su movimiento parece comunicarse a ella de una fuerza extraña. Pero el que tenga en sí misma su ser otro y sea automovimiento es lo que va precisamente implícito en aquella simplicidad del pensamiento, pues esta es el pensamiento que se mueve y se diferencia a sí mismo, la propia interioridad, el concepto puro. El concepto es movimiento. Sí. Y tenemos esa quietud y ahí está el meollo del asunto para Hegel, ¿no? Como su solución al problema ontológico es que el devenir implica que algo siempre esté en movimiento, pero ese estar en movimiento ya implica una quietud, ¿no? Porque ya sabes que pase lo que pase, el concepto, el ser, la historia, el conocimiento, siempre están en movimiento. Yendo más a detalle y trayendo a colación 2 o 3 autores en filosofía, en el caso de Anaxágoras tenía un montón de principios, la realidad estaba conformada por homeomerías y demás, pero aparte de estos principios materiales debía de haber algo que los unificara, y aquello que los unifica, les da orden, les da sentido, se llama entendimiento o nous, porque eso los ordena. Entonces no es un montón de cosas dispares aquí por allá, sino que algo lo reúne como entendimiento. Eso se le llama nous desde Anaxágoras. Pasa el tiempo y llega Platón, y Platón se da cuenta de algo similar.
esclarece, ¿no? Aquello que Anaxágoras llamaba entendimiento, él lo llama eidos. ¿Qué es el eidos? Bueno, el eidos tiene que reunir a un montón de particulares y los trata de vincular como algo común. Por decirlo, hay diversos hechos, diversas situaciones que pueden ser juzgadas como justas, diversos entes que pueden ser juzgados como bellos, pero un cuadro bello, una mujer bella deben de reunir algo que los vincule y que se llama la belleza. Entonces, ¿qué es la belleza? La belleza es algo en sí mismo considerado y que se supone que se mantiene fijo independientemente de todo lo demás. Porque los cuadros pueden cambiar, las mujeres pueden envejecer o cambiar, lo que sea, y la belleza se mantiene idéntica siempre a sí misma. Y eso se le llama eidos. Traducido en términos latinos era la especie, de especie impresa y cosas así, o formalidades para aristotélicos, tomistas y demás. Hegel nos dice, sí, tienen parte de verdad porque hay un grado de determinación del concepto. Pero si toda determinación es una negación, entonces lo bello también incluye su contrario, que es lo feo. Pero lo feo y lo bello no se mantienen idénticos a sí mismos, sino que incluso con el paso del tiempo van variando. Esto es, el concepto o la idea que se tenía de belleza en determinados pueblos, en determinadas culturas, en determinadas etapas del pensamiento occidental, pues evidentemente van variando. ¿Y por qué? Porque el concepto entra en juego en sí mismo, consigo mismo, y se va tratando de determinar y decir, bueno, es que antes la belleza, la de Botticelli, la mujer del nacimiento de Venus, ponen una mujer muy estilizada con un montón de cuello y demás, pero que no corresponde con la realidad. Ahora vemos cómo avanza el concepto de belleza y nos damos cuenta que el ideal de belleza de los medievales no es el mismo que el de los renacentistas, no es el mismo que el de los modernos, no es el mismo que el que tenemos en la actualidad. A mí este párrafo con el que termina la sección se me hace como muy lleno de caridad. Como diciendo, miren, todos son unos burros, todos están mal, pero yo los entiendo porque es difícil. O sea, es difícil confrontarse con que uno esté equivocado. Y es más fácil decir, ay, no, yo me quedo con lo que yo sé o yo me quedo con lo mío que lanzarse a conocer. Sí, precisamente por eso habla de esta psicología del conocimiento en donde ya tú te cierras, que nos pasa a todos, ¿no? O sea, mientras tú más te cases con un tipo de ideas y más seas incapaz en realidad de pensar, como que lees la realidad con términos ya más estructurados. Y si no tratas de abrirte a otras formas de pensar, te encierras en ese castillo y ya no te atreves a conocer otra realidad. Me parece que Hegel está diciendo, no, la realidad siempre está en movimiento y por eso no valen pensamientos fijos, no vale quedarte encerrado en ese pequeño castillo, sino que debes de salir y salir y salir adelante siempre. Y esto es lo que le cuesta trabajo a todo pensamiento, a toda conciencia nos cuesta trabajo realmente pensar lejos de nuestras propias estructuras. Y esas estructuras nos delimitan mucho a poder pensar de otra manera. Y ni siquiera estamos hablando de cambiarlas, ¿no? Sino basta con darse cuenta de lo difícil que es para nosotros entender otras formas de pensar. Así es. Porque no es como que, bueno, yo entiendo cómo piensas tú, que a lo mejor es diferente de cómo pienso yo, pero cuando a mí me piden ese entendimiento, yo siento que me están diciendo todo lo que sabes está mal y tienes que dejarlo y así. Entonces está esa cerrazón de ¡no! Claro. Y llevado a política es la hecatombe, ¿no? Sí, sí. O si no estás conmigo, estás contra mí literalmente. Y nosotros contra los otros. Exactamente. Y nosotros somos los otros de los otros y demás. Con esto terminamos esta sección. Me parece que lo que nos tiene que quedar muy claro es el concepto de concepto. El concepto de Hegel al menos implica que no es un concepto fijo, que si el concepto deriva de la realidad y la realidad está en movimiento, el concepto también tiene cierta dinámica interior y esa dinámica implica que también está incluyendo a su contrario y su contrario ayuda al movimiento del concepto, que de ahí tiene un contenido entre estable y mutable al mismo tiempo. Entonces, si el concepto en general es la expresión del contenido de la realidad, podemos decir que
que siempre se había pensado en ese contenido como algo inmutable, y Hegel llega y nos dice, no, ¿saben qué? Siempre está ese contenido en constante cambio, incluye lo negativo. No podemos quedarnos haciendo metodología con base en conceptos, que es lo que hacían los anteriores a él. Claro, que eran conceptos sacados de no sé dónde, pero eran conceptos inmutables con los cuales servía de rasero para establecer taxonomías de cualquier tipo de realidad. Eso es todo por el capítulo de hoy. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para comenzar el apartado 4 del prólogo, llamado Lo que se requiere para el estudio filosófico, comenzando con la primera sección, el pensamiento especulativo. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. Pueden dejarnos comentarios, escribirnos en correo, suscribirse para no perderse ningún capítulo. Y recuerden que también estamos en iTunes, iVoox, Spotify, YouTube, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta la próxima. Nos vemos.